3:05, 2:05 en las Islas Canarias. El mundo del misterio del espacio en blanco regresa a las antenas de Radio Nacional. Todavía nos quedan muchos temas esta noche. Comenzaremos con Miguel Pedrero, que nos va a llevar de viaje. Recordaros que mañana tenemos a Matías Estéfano. Y hoy, curiosamente, os vamos a dar también una nueva versión, un nuevo estudio acerca de lo que pueden significar esas líneas de Nazca hecho por otro ingeniero. Vamos de científicos esta noche, no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, y tras esa sintonía nos vamos con Miguel. Miguel Pedrero, compañero, hace tiempo que no pasabas por aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, hace unas cuantas semanas, sí. Creo que nos vas a hablar de ovnis, creo, ¿no? Porque ya entre Vicente con los ovnis, Franco, todo el mundo hablando de ovnis. No. Y lo que quiero yo es que aparezcan, no quiero tanto hablar ya de ellos, hemos hablado demasiado de ellos. Bueno, tiempo habrá para hablar del fenómeno ovni, que seguimos en plena oleada ovni sobre España, casos y más casos. Esta semana he estado en Canarias y me contaban algunos de los casos y atentos, en Canarias estamos preparando algo súper increíble. Es que me hicieron una entrevista en la televisión y me preguntaban, para el mes de mayo o mes de junio, atentos, os contaremos algo increíble, está a punto de suceder. Estar atentos, que os lo contaremos. Aparte de ovnis y demás que aparecerán por ahí. ¿Dónde nos vamos hoy? ¿Qué ocurre? Bueno, pues nos vamos de viaje. Y nos vamos de viaje quizás geográficamente y temporalmente. Nos situamos hace 4.500 años, en el año 2500 antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Vamos a hablar de una teoría que está apoyada por determinados indicios, ¿no? Y que apunta en el sentido de que navíos del Antiguo Egipto pudiesen haber desembarcado en las costas de América, más concretamente en las costas mexicanas, ¿no? Tampoco es tan extraño, ¿no? Quizás algunos de los oyentes que ahora están atentos al programa, esto les puede sonar... Mexicanos que nos escuchan también, mucha gente ahí en Latinoamérica. Bueno, puede sonar un poco a chino, pero lo cierto es que a América llegaron pueblos de diferentes lugares geográficos muchísimo antes que Colón, ¿no? Lo que pasa es que Cristóbal Colón se convirtió en la avanzadilla de una conquista, ¿no? Digamos que dio a conocer a Occidente la existencia de esas otras tierras, pero antes llegaron celtas, probablemente chinos, polinesios, vikingos. En este sentido sí que hay pruebas muy evidentes, ¿no? Quizás no es tan evidente el tema de Egipto, pero sobre todo en los últimos años han surgido bastantes pistas en este sentido. Y como te digo, si quieres empezamos nuestro viaje hace 4.500 años, en la 2500 antes de Cristo, quinta dinastía, época del faraón Sahura. Sahura. Sí. Es el primer indicio o la primera pista que tenemos de la existencia de un extraño país, el país del Punt, cuya ubicación se desconoce y a la que diferentes faraones enviaron expediciones, ¿no? Expediciones de ida y vuelta, es decir, que llegaron a esta extraña tierra y regresaron a Egipto. Se ha escrito muchísimo sobre esto, incluso tesis doctorales, hay diferentes opiniones, ¿no? Creo que en el templo de Deir el-Bahari de Hatshepsut hay también algunos detalles de ese supuesto viaje. Efectivamente, porque en esa época se envió otra expedición a este misterioso país del Punt, ¿no? Pero como digo, una serie de pinturas, de jeroglíficos indican que al menos la primera vez que tuvo lugar una de estas expediciones, que sepamos, fue hace 4.500 años, aunque tampoco es descartable que incluso antes, en alguna dinastía anterior, se hubiese llevado a cabo una expedición, ¿no? Tenemos que esperar unos cuantos años a la sexta dinastía, alrededor del 2200, 2300 antes de Cristo, cuando el faraón Pepi II manda otra expedición a este misterioso país del Punt, como digo, cuya ubicación se desconoce, ¿no? En este caso era una expedición muy importante, ¿no? Unos 3.000 hombres armados, y la finalidad era traer todo tipo de mercancías exóticas para el faraón. Hay unos grabados en un valle que está situado unos 400 millas al sur del Cairo, que se llama Wadi Hamamat, ¿no? Donde hay unos grabados en el que se dan bastantes pistas sobre esta expedición, ¿no? Pero sobre todo hay una inscripción que para la teoría que traemos esta noche al programa yo creo que es muy interesante, ¿no? Dice que el faraón ordenó que la mayoría de esos 3.000 hombres armados que participaron en la expedición vinieran del sureño país de los tebanos, es decir, de las culturas de Nubia, Sudán, que estaban dominadas por el Antiguo Egipto, es decir, negros, ¿no? Y ahí podemos comenzar a desgranar esta interesante teoría.
nacidos en América. Claro, es decir... Antes de la llegada de los esclavos, evidentemente. Evidentemente, es decir, ahora mismo lo que tenemos es que alrededor del 2200, 2300 a.C., una expedición de hombres procedentes del antiguo Egipto, entre los que había negros, es decir, individuos pertenecientes a las culturas de Nubia, Sudán, llegan a un extraño país que es el país del Punt, ¿no? Cuya ubicación, como digo, se desconoce, ¿no? Bueno, lo cierto es que en América, concretamente en México, parece bastante claro que los africanos, mucho antes que Colón, desembarcaron en este país, ¿no? Hay estatuas que muestran rasgos negroides, ¿verdad? Los hemos visto en el museo sí, y en algunos otros lugares. Es la misteriosa cultura olmeca, la cultura madre de todo el resto de las culturas mesoamericanas, ¿no? Bueno, ahora mismo eso lo ponen en duda, no hay discusiones, pero independientemente de que sea o no la cultura madre de todo el resto de las mesoamericanas, está claro que han ejercido una enorme influencia en todas las culturas de Mesoamérica, ¿no? Bueno, la cultura olmeca nace aproximadamente en el año 1500 a.C., ¿no? Y de hecho hay bastantes investigadores que definen la teoría de que la cultura olmeca fue fundada precisamente por estos nubios, ¿no? Estos egipcios de la zona de Nubia, Sudán, que iban en esta expedición al misterioso país del Punt, que en este caso sería México, ¿no? Serían el territorio que actualmente conocemos como México. ¿Los dejaron allí? Claro, la teoría es que los dejaron allí precisamente para cargar mercancías que llevar... Aligerar el barco para luego poder cargar mercancías. Evidentemente, ¿no? Estos hombres de raza negra se habrían quedado allí y cientos de años después darían lugar al nacimiento de la cultura olmeca, que como decimos, como digo, está claro que ha sido fundada por personas de raza negra. Tú lo has comentado anteriormente, es evidente esas grandes cabezas pétreas, cabezas de piedra, cuyos rasgos son claramente negroides. Y además hay otra característica, además de esos rasgos faciales que apuntan claramente al continente africano, en esas cabezas se aprecia una especie de casco que parece de cuero, ¿no? Y es curioso porque estos cascos eran precisamente de cuero, eran los que utilizaban los nubios en esa época, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos una serie de indicios, ¿no? De hecho, la cultura olmeca es la madre de muchas otras tradiciones que luego pasaron a otras culturas mesoamericanas, como los mayas, por ejemplo, la serpiente emplumada, ¿no? ¿Sí? Sí, los primeros grabados de esa extraña deidad, la serpiente emplumada, viene de la cultura olmeca, ¿no? Y de muchas otras tradiciones, ¿no? De hecho, fíjate, la existencia de negros, de personas de raza negra en el continente americano, ya fue reportado incluso por los primeros conquistadores. Por ejemplo, Antonio Herrera, uno de los cronistas de la conquista, en un libro que editó en el año 1601, da a conocer una serie de declaraciones de personas que acompañaban a Cristóbal Colón y que aseguraban haber visto en el continente americano a personas de raza negra. Otros conquistadores, como Vasco de Gama o Núñez de Balboa, alrededor del año 1513-1514, reportan la existencia de negros, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista antropológico, se han hallado, sobre todo en algunas zonas del sur de Texas, norte de México, se han encontrado cráneos claramente pertenecientes a personas de raza negra, ¿no? No hace demasiado, en las Islas Vírgenes, en Estados Unidos, una serie de arqueólogos encontraron 2 esqueletos de mujeres que dataron alrededor del año 1200 después de Cristo, es decir, unos 200, casi 300 años antes de la llegada de Colón, y que claramente eran mujeres de raza negra, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora lo que tenemos es la existencia de personas de raza negra en el continente americano antes de la llegada de Colón, y la posibilidad de que esas personas fuesen nubios de la zona de Nubia, Sudán, procedentes de esa misteriosa expedición al país del Punt, que podría ser México, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es una mera hipótesis, pero ahora, si quieres, lo que vamos a desgranar son las pruebas, algunas bastante espectaculares. ¿Hay pruebas de que esto pudiera ser así, Miguel? Fíjate, nos vamos, por ejemplo, a un campo del conocimiento, la antropología. El antropólogo e historiador Clyde Amat Winters
encontró en la zona de La Venta, que es uno de los enclaves olmecas de México más importantes, una serie de grabados en un hacha. Según este antropólogo, que es experto en culturas norteafricanas, en este hacha lo que hay son una serie de grabados de un idioma mandinga, es decir, un idioma que se utilizaba antiguamente en la época que tuvo lugar esta expedición en la zona de Nubia, Sudán. Es decir, bueno, esto sería una prueba bastante evidente. De hecho, ha llegado a traducir algunos de estos grabados que ponen cosas como fue leal a su Dios y un hombre virtuoso, ¿no? Esto desde el punto de vista de la antropología, pero ahora, si quieres, hay otra serie de pruebas. Eso que vas a decir a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, esto es demoledor. Esto es demoledor. Fíjate, en el año 1992 se inician una serie de estudios toxicológicos sobre la momia de una reina egipcia, Genut Tahui, perteneciente a la 21ª dinastía, vivió alrededor del año 1000 a.C. Bueno, esta momia se conserva en el Museo de Múnich, ¿no? Ya sabes que los europeos, además de conquistar determinados países, los expoliábamos, ¿no? Por eso hay tantas momias repartidos por diferentes museos, ¿no? Bueno, incluso más otros que los españoles, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, el caso es que encargaron este estudio toxicológico a una toxicóloga forense, una prestigiosa toxicóloga forense, Esbelta Belabanova, ¿no? Bueno, cuando hace este estudio descubre algo absolutamente increíble, y es que la momia de esta reina egipcia, de Genut Tahui, tenía restos de cocaína. ¿De cocaína? Sí. O sea, quiero decir, de planta de coca, ¿no? Ajá. Y de tabaco en altas dosis. De nicotina. Sí, es decir, que pero en altas dosis propias de una persona con graves problemas de drogadicción, ¿no? El tabaco no estaba en Egipto, ¿no? Claro, pero es que hay más, fíjate. Antes de ir a eso, año 1976, en la momia de Ramsés II, que se conserva en el Museo del Louvre en París, cuando se realiza una limpieza para acabar con 89 hongos que estaban acabando con la momia, pues también descubren restos de tabaco. En el caso de Genut Tahui, la sorpresa fue tal que Belabanova repitió ese mismo análisis 300 veces. Y las 300 veces, porque parecía increíble. Y las 300 veces dio el mismo resultado. ¿Cuál es la conclusión de esto? Vamos a ver. En teoría, las plantas de tabaco solamente existían en América antes de la llegada de Colón. Solo después de la llegada de Colón y del resto de los conquistadores y de los europeos se expandió por otras partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, si una momia de una reina egipcia que vivió en el 1000 a.C., es decir, aproximadamente 2500 años antes de la llegada de Colón, si fumaba tabaco, ¿no? Solamente hay una posibilidad, y es que o bien un navío egipcio llegó a las costas americanas y regresó con la planta de tabaco, esa es una posibilidad, o otra posibilidad es que navegantes americanos llegaran con la planta de tabaco a las costas egipcias. No hay más posibilidades, pero hay más pruebas. Espera. Sí. ...137 nuestro teléfono por si queréis intervenir o participar en ese concurso que tenemos. ¿Más pruebas todavía? Sí, fíjate, hasta el año 2000 se creía que los egipcios no eran grandes navegantes, ¿no? Pero en ese mismo año un grupo de arqueólogos tiraron abajo esa teoría, un grupo de arqueólogos americanos, porque encontraron una serie de navíos egipcios, 14, de la primera dinastía, de unos 5000 años de antigüedad, en el santuario de Seti I, en Abidos, ¿no? Bueno, uno de estos navíos medía 23 metros de largo y 2 de ancho, ¿no? El director de las excavaciones declaró que después de este descubrimiento parecía claro que los contactos comerciales de los egipcios con otras zonas del planeta, con otras zonas costeras, parecían evidentes, ¿no? Vamos a otra prueba, vamos más allá, una muy conocida, ¿no?
que es la de la demostración de Thor Heyerdahl, ¿no? Thor Heyerdahl, el arqueólogo, el explorador, el aventurero, uno de los más famosos arqueólogos y aventureros existentes, era el máximo defensor de las tesis difusionistas, es decir, que en la antigüedad existían contactos transoceánicos entre diversas culturas, ¿no? Pues este hombre, basándose en la información que tenemos sobre cómo eran los navíos egipcios aproximadamente en el año 2000 a.C., construyó uno llamado Ra I, con el que intentó llegar de África a América. Fracasó, ¿no? Recorrió 2.700 millas y una tormenta pues lo hundió. Sin embargo, en el año 70 construyó el Ra II, como te digo, con materiales de la época, basándose en los barcos que utilizaban los egipcios, y logró navegar desde las costas marroquíes, es decir, desde el norte de África. Daba igual si hubiese salido de Egipto, lo que quería demostrar es que los egipcios habían llegado a América. Él salió de las costas marroquíes y llegó a América, a las Islas Barbados, 3.270 millas en 57 días de navegación, es decir, lo demostró empíricamente que eso es posible. Pero hay más. Nos vamos a los textos mayas. Popol Vuh, que es una recopilación de leyendas quichés. Los quichés fueron un pueblo maya que vivió en zonas de Guatemala, Honduras. Bueno, pues en un pasaje del Popol Vuh se describe que una serie de personas que eran descendientes, que vivían en los territorios del actual México y que eran descendientes de unas personas que habían llegado por mar de unas tierras desconocidas, decidieron regresar a la tierra de sus ancestros. Se echaron a la mar, cruzaron el mar hacia el oriente. Bueno, aquí la localización es muy vaga, ¿no? Pero es posible que fuese hacia el norte de África, hacia el oriente, y allí, entablaron conversaciones con el gran rey de ese territorio que describen o que llaman Naxit. Esos hombres regresaron y se quedaron a vivir en México, ¿no? Unas tierras extrañas donde hay un rey que se llama Naxit. Bueno, curioso. En los libros del Chilam Balam, que también recogen antiguas tradiciones mayas, se habla del retorno de la serpiente emplumada, de Kukulcán Quetzalcóatl, ¿no? ¿Sabes cómo se le llama también a Kukulcán Quetzalcóatl? No. Naxit. No me digas. Sí. Es decir, bueno, fuese o no fuese Egipto, está claro que en diferentes textos procedentes de la cultura maya, que recogen tradiciones mayas, se habla de unas tierras extrañas a las que viajan gentes de México y luego regresan. Yeah. Es curioso, cuando estuvimos ahí, ¿te acuerdas? No sé si era en Uxmal, donde había esas estatuas que parecían Buda por un lado. Bueno, eso si quieres lo tratamos en otro programa, ¿no? La posibilidad de que llegaran orientales, ¿no? Incluso budistas, ¿no? En Uxmal está claro que había pues una estatua donde se veía un tipo haciendo un mudra. Es decir, y había otras pistas que nos enseñaron que apuntaban claramente a una influencia oriental, más bien una influencia budista. Ya, se va a tener que reescribir la historia, ¿eh? Cuántas cantidad de cosas tanto equivocadas nos están contando. Es que nos creemos que los antiguos eran estúpidos, y para nada. Fíjate las cosas que eran capaces de construir. ¿Cómo no iba a haber contactos transoceánicos? Pues por supuesto. ¿Pero construyeron las pirámides ellos o no? Bueno, yo estoy convencido que sí la construyeron ellos, aunque no sabemos cómo. Es otro de los grandes misterios. Tampoco sabemos cómo transportaron los moais en la isla de Pascua. Es decir, hablaremos de ello. Que obviamente tenían determinada tecnología y determinados conocimientos de los que nosotros carecemos hoy en día. Hablaremos de ello. Gracias, Miguel. ¿Forma de ponerse en contacto contigo si quieren? Sí, un correo electrónico. Es muy sencillo. Es miguelpedrero@hotmail.com. Y seguimos investigando casos de ovnis y casos de casas encantadas y fenómenos extraños. Ahí está nuestro correo espacioenblanco@rtv.es. Que nos manden todo tipo de casos. Ahí estamos Fran Contreras y yo con los cuadernos preparados para salir a las carreteras, ¿eh? Será un placer. Nos seguimos viendo, ¿vale? Venga, hasta 3 y 24, 2 y 24 y 25, casi en las Islas Canarias tenemos muchos temas. No os perdáis esa idea nueva, esa teoría acerca de las líneas de Nazca, que da otro de nuestros invitados. Pero antes, una información de alguien que llega y que viene mañana a nuestro programa. Hola, mi nombre es Omar. Un saludo desde Chichén Itzá, del mundo maya. Un saludo para los oyentes de Espacio Blanco. RTV.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTV.es, la televisión donde nunca la has visto.
Puedes entrar en otros mundos. Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Espacio en Blanco nos hacemos eco de las actividades que se realizan en España. Queremos daros una que ha suscitado mucho interés. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con Elena Trabal, organizadora, ayudante de la organización de un encuentro unido que va a tener lugar en Barcelona y en Madrid. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos todos por aquí? En Barcelona estamos estupendamente bien. En Madrid y también. Con muchas ganas de que esto suceda. Digo que en Madrid y en el resto de España también súper bien. Cuéntame una cosa, te tengo envidia porque acabas de venir de un evento que ocurrió en Capilla del Monte, en Argentina, ¿verdad? Con personajes increíbles como Matías Estefano, Roy Littlesand y mucha gente, ¿no? Y muchísima gente. ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Pues mira, que inicialmente se esperaban 200 personas, 500 máximo. Matías esperaba pues un grupo así para celebrar el 11-11 y de repente se empezó a disparar, empezaron a llegar inscripciones. A día del 11-11 ya éramos 4.000 y el mismo día llegaron incluso 2.000 personas más para asistencia. Y esto consideramos que ha sido algo, primero que la fecha ya era muy importante y muy resonada, pero ha sido algo como que demuestra que hay algo que se está moviendo dentro de todo lo que es los seres humanos y la sociedad, ¿no? Que va más allá de lo que es... pues lo que vivimos cotidianamente, ya, ¿no? Como... De cualquier forma, Elena, el lugar merecía la pena, ¿no? Capilla del Monte, ese lugar increíble, un sitio paradigmático con el mundo de los ovnis, ¿no? Bueno, y sí, allí hay de todo, allí de todo. A ver, Capilla del Monte es un punto, pues como puede ser Montserrat aquí también en España, que tiene una energía telúrica pues muy importante y donde se mueven pues todo tipo de energías. O sea, que no podemos separar una cosa de la otra, sino que allí cabe todo. Entonces se mueven ovnis, se mueven... Lo que sí es cierto es que hay la ciudad intraterrena de los ERCs, ¿vale? Y bueno, es como si fuera un agujero de banda ancha, ¿no? Dentro de lo que es el Internet cósmico. Entonces ahí pasan cosas, sí. Yo no he visto ningún ovni, tampoco era mi... Supongo que quien quiera ver ovnis al final verá lucecitas, pero... ¿Sabes? Pero sí que hay, seguramente. Ya te contaré algún día, Elena, alguna de las aventuras que hemos vivido allí nosotros. Dime seguramente una cosa. Sí, porque ya te las todo contaré. cabe, claro que sí. Dime una cosa, y brevemente, vienen dos personajes, Matías Estefano y Roy Littlesand. Dime quién es Matías Estefano para las personas que no lo conocen, aunque he de decirte que tenemos multitud de oyentes que estaban teniendo ganas de que viniera, de que habláramos con él. Dentro de un poquito vamos a hacer una entrevista con él en Argentina. Pero ¿quién es este personaje? Pues Matías Estefano es hoy en día ya ha dejado de ser un niño índigo, es un joven pues que ya lleva toda una trayectoria con pues ya de muchos años haciendo unos trabajos de recordar. Él ha venido a recordar, ¿no?, la historia de la humanidad y ponerle un poquito en orden. No cuenta nada que no sepamos, pero sí que nos ordena mucho toda esta información y quizá también esta confusión que hay hoy en día, ¿no? Porque hay tanta información que puede caber la desinformación y un poquito la confusión. Y él nos lleva a sentir lo que, más que a juzgar o a procesarlo por la cabeza, por la mente, ¿no? A ti que te resuena, pues eso es tu verdad. No juzga, no hay juicios para él todo es ni bueno ni malo, sino que lo integra todo. Yo si tuviera que describir a Matías, es integración desde un centro que se llama el corazón, ¿vale? No es habla del amor, evidentemente, pero no desde un amor blando, de vamos todos somos. No, Matías habla ya desde un amor que también pertenece a la aceptación del cambio, de todo lo que está sucediendo y de que toda esta evolución que estamos haciendo los seres humanos
ya a nivel, pero ya no solamente espiritual, desconectado del cuerpo y de estar aquí en el planeta, sino justamente para, señores, bajen ustedes a tierra, porque esto, que es desde el corazón, lo tenemos que hacer entre todos. Ya. Y entre todos desde lo cotidiano. Ya. Y el otro personaje que llega, Roy Littleson, quien dice que un indio Hopi adoptado. Sí, es un indio Hopi adoptado, y tiene 78 años, es sanador, es mensajero de la paz, es agricultor, lleva años de peregrinación por todo el mundo, compartiendo ya las enseñanzas del corazón único y construyendo ruedas medicinales. Es un ser maravilloso, es un ser que trabaja desde la humildad, desde... a ver, ¿cómo te lo diría yo? Su silencio habla, ¿sabes? Yeah. Su silencio habla. Yeah. Y nos habla de muchas cosas. Es de una bondad exquisita. Es de un compromiso admirable. Es muchas cosas. Yo quiero conocerle, Elena, quiero conocerle. Dime, ellos dos se reúnen el 11 de febrero en Barcelona y el 12 de febrero en Madrid para un encuentro que llamáis Encuentro Unido. Encuentro Unido es el 11 en Barcelona, 12 en Madrid de febrero, y es el siguiente paso, ¿vale? Porque en el 11-11 se abrió, es el portal que realmente tampoco se abrió, portal tan famoso, no se abrió el 11, sino que el 11 es una fecha que numerológicamente y energéticamente, y los numerólogos esto lo saben, pues muy concreta, ¿no? Pero ahí se hizo un trabajo, ¿vale? Tanto personal, a muchos niveles, y en grupo y en colectivo, hicimos de banda ancha para que anclar una nueva energía y funcionar desde otro centro, pero ya desde nosotros, desde todo el grupo de los 6.000 personas que estábamos allí, en armonía, pero no una armonía de malentendida, sino justamente pues desde una armonía colaboracionista, ¿no? Estábamos todos en respeto. Y después aquí el 11 y el 12 es el siguiente paso de estos trabajos que se van a hacer junto con lo que es Montserrat, ¿vale? ¿Sí? No es que se haga en Montserrat, sino que Montserrat también es una montaña que tiene una ciudad intraterrena, y es crear puentes. O sea, lo que está haciendo Matías y Roy Littleson es, en varios puntos energéticos que podrían ser los chakras del planeta, pues establecer y anclar una nueva energía para algo que también han hecho otros, pero él desde su trabajo, ¿sabes? Desde lo que ha venido a hacer. Déjame, Elena, que ponemos un poquito de música y damos la información completa para la gente que quiera tener más datos, ¿vale? Perfecto. 11 en Barcelona, 12 en Madrid de febrero. Matías de Stefano y Roy Littleson vienen a España. Forma de contacto y dime cómo informarse. Pues mira, a ver, en la página web, hay una página web general, ¿sí?, que es www.unido, ¿sí?, .encuentro11, ¿sí?, .com, .ar, ¿sí?, y allí, primero que ya hay toda la información, y luego está la pestaña de inscripciones. Es imprescindible inscribirse, ¿vale? Una vez allí ya se les pasa toda la información de cómo tienen que hacer el proceso, y muy pronto ya anunciamos, porque esto se ha desbordado. Inicialmente esperábamos que una cosa de Argentina, España, funciona diferente, pero ya somos más de 2.000 personas, ¿sabes? Qué bien. Más de 2.000 personas comprometidas, y sabemos que vamos a hacer muchísimos más. Entonces, es que es bárbaro, ¿eh? La gente está, resonando, ¿no? Como dice Matías, gracias por resonar, porque eso funciona por pura resonancia, y desde algún centro que dices, es que ya me comprometo para hacer otro tipo de vida, ¿no? También. Pues ahí está la información, Elena. Vamos a seguir el evento, 11 de febrero Barcelona, 12 de febrero Madrid, www.unido.encuentro.11.com.ar es la página web. Teléfono de contacto, simplemente vale con la página, ¿no?
Vale con la página. Vale, perfecto, pues ahí lo dejamos. Muy bien. Estamos en contacto, te mando un besito grande, ¿vale? Un abrazo y esperamos verte allí. Si Dios quiere, un beso grande, nos vemos. Sí que querrás, seguro. Hasta Un pronto. abrazo. Chao. y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias. Ahí estaba esa información y mañana Matías Estéfano en el programa. Lo habéis pedido y vendrá con nosotros. Y saludamos a gente que se está conectando con el programa desde Lisboa, desde Taipei, desde otros lugares del mundo. Un placer que estéis ahí. Hace poco se puso en contacto con nosotros Carlos Hermida, uno de nuestros oyentes, y nos aportaba una curiosa teoría acerca de las líneas de Nazca. Ya veréis, escuchadla, tras esa introducción nos la ofrecemos. Hay una lista por ahí de lugares, los 10 lugares más misteriosos del planeta, y entre ellos figura este sitio al que vamos a ir ahora. Estuvimos el año pasado sobrevolándolas y son todo un misterio. Nos referimos a las líneas de Nazca y sin embargo hay un invitado, Carlos Hermida, a quien saludamos. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Que dice tener explicaciones para este asunto. Déjame que te presente. Ingeniero civil, director de planificación, has trabajado haciendo carreteras y grandes proyectos de estos. Exactamente. He trabajado haciendo precisamente las carreteras en las que hoy por hoy podemos circular. En Santiago de Compostela has trabajado con la Xunta, has trabajado sobre todo ahí en esa parte de Galicia. Sí, no, y sobre todo a nivel español. Estamos hablando del Ministerio de Fomento y algunos organismos pues a nivel estatal. Ya, y eres un tipo inteligente, nos escuchas, ¿no? En este caso, por supuesto, siempre os escucho. Vale. No falta la cita. Nos ha llamado mucho la atención el mensaje que nos has mandado. Para mí, las líneas de Nazca son uno de los misterios más increíbles de este planeta. Hay diferentes teorías. Algunos dicen que si son pistas de extraterrestres que habían dejado marcas ahí para que aterrizaran. María Reiche, que estuvo durante muchos años investigándolo, decían que tenían que ver con los ritos de la fertilidad o con marcas de agua. Exactamente. ¿Cuál es tu investigación y cuál es tu punto de vista y explicación acerca de esas líneas? Bien, te comento, de Nazca se han dicho varias cosas, se ha dicho de todo, como tú bien sabes, las teorías que son varias, desde la de María Reiche, como tú has dicho, también he de añadir sobre todo la del calendario astronómico, pasando por la teoría de los canales de irrigación, y también hasta la insólita y también aceptada teoría de ser únicamente un método para entretener a la población. Esta no la había escuchado yo, ¿sí? Esta, ya te digo, es la más aceptada por la arqueología actualmente, es la última moda. Igualmente yo estoy totalmente en contra y en oposición de esa teoría, ya que la ingeniería tiene muchas cosas que decir sobre la arqueología. Déjame que haga un comentario, Carlos, sobre esto. Como no tienen nada que hacer los portitos, los ponían ahí en esas páramos cientos de kilómetros a recoger piedrecitas, ¿no? Qué curioso. Exactamente. Tú, desde tu punto de vista, con tu experiencia como ingeniero, le has visto otra opción, ¿no? Vamos a ver, aquí hemos utilizado otro sistema para analizar los hallazgos. Es decir, nosotros hemos acudido a las imágenes de satélite, las hemos plasmado en planos en diseño CAD, exactamente igual, con el mismo procedimiento que utilizamos hoy por hoy en las actuales expropiaciones, es decir, para expropiar al hacer una carretera. Es decir, que nosotros hemos utilizado los sistemas de ingeniería civil y los hemos aplicado a la arqueología. Afortunadamente, Carlos, ahora tenemos con esas imágenes de satélites muchas opciones de, sin necesidad de estar en el lugar, sacar planos detallados de los sitios, ¿no? Que es lo que has hecho tú con Nazca. Exactamente. Nosotros lo que podemos sacar es unas geometrías totalmente diferentes de las que han hasta ahora aportado no solo la ingeniería, sino otros servicios técnicos. Y planos que he podido ver por ahí. Nosotros vemos otras cosas y yo te comento, vemos una geometría totalmente diferente, a mayores de tener una mejor comprensión de lo que un plano representa. Ya. Déjame que te pregunte, en esas figuras de líneas de Nazca hay figuras, está el mono, hay un montón de ellas. Exactamente. Y luego hay una serie de líneas. No sé cómo lo explicas tú. Danos tu punto de vista.
Bien, yo voy a hacer una breve explicación para que la gente pueda entenderlo y sobre todo desde su propia casa incluso pueda comprobarlo. Es decir, nosotros vamos a explicar que hay diversos puntos. Primero, en principal, voy a explicar que una línea indica pues varias direcciones, es decir, dos direcciones, en dos sentidos. Después está la flecha que indica el sentido de la orientación y después hay otros elementos que completan este gran plano que es Nazca. El plano es, yo lo definiría como el mayor plano de delineación de coordenadas del mundo. Y me atrevería a decir y afirmar que no solo representa situaciones clave en el mundo, sino que después de nuestros cálculos, lo que los cálculos nos demostraron es lo que Nazca informa es de los perfiles costeros que hay a lo largo del planeta Tierra, de todos y cada uno de estos perfiles costeros, con lo cual podríamos sacar un mapa. Ya. Déjame que tratemos de entenderlo. Desde tu punto de vista, viéndolo con esa visión más, digamos, desde más arriba, ¿no? Y con la comprensión de la ingeniería actual, para ti es un plano de coordenadas. Coordenadas son las que dan puntos de referencia de lugares, ¿no? Correcto, son coordenadas cartesianas que incluso son coordenadas relativas al punto que es Nazca. Y es muy interesante aclarar una cosa. Nazca es un punto en el planeta que goza de unas características. Y estas características permiten que, por ejemplo, estas líneas duren durante miles de años. Ajá. Esto en la antigüedad lo sabían. Y también sabían que la facilidad en la cual se puede plasmar el plano de Nazca es mucho más sencillo, mucho más fácil que realizarlo en otras zonas del planeta. Te puedo comentar que a raíz de la ingeniería, así a grandes rasgos, podemos decir varias cosas. Primero, que es el plano de mayor envergadura del mundo, que informa de las costas, que engloba toda nuestra geografía terrestre, y además utilizaron un sistema decimal, con lo cual conocían también las escalas métricas. Hay que trabajar con escalas. Para trabajar en Nazca hay que saber de escalas y hay que saber de direcciones. Carlos, ¿quiere decir esto que tú con lo que ahí ves lo pones sobre un mapa y sacas informaciones? Exactamente. Dices de las costas, no entiendo eso de las costas. Que está reflejado. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Era la manera de representar las costas del mundo. ¿Cuánta dirección había desde ese punto hasta la siguiente costa? ¿Y en qué dirección lo hacían? Es decir, tú sigues la flecha, sigues la orientación de esa flecha y multiplicada la distancia de esa flecha, multiplicada por la escala que te impone. Y ya te comentaré cómo se impone dicha escala. Al multiplicarla te da una suma en miles de kilómetros. Yeah. Y es, por ejemplo, estamos hablando de tierras como Nueva Zelanda, estamos hablando de tierras tan lejanas como la conocida Rapa Nui, como también las Islas Marquesas y Tahití. Ya. Y que es sorprendente lo que cuentas. ¿Y qué significarían el resto de los animales? La ballena, todos los animales que hay ahí, el mono. Muy sencillo, y lo voy a aclarar muy simple para que la gente lo entienda. Simplemente el mono, la araña, el colibrí, etcétera, son única y exclusivamente iconos que simbolizan un cierto punto de la geografía terrestre. Es decir, si compusiésemos, a raíz de los cálculos que tenemos en Nazca, sin movernos de Nazca, si compusiésemos un plano a escala pequeña y lo compusiésemos con las coordenadas que Nazca nos da y las longitudes, etcétera, nos saldría la costa del mundo y nos saldría pues unos iconos relacionados a ese punto del planeta. Precisamente esos son el mono, la araña, etcétera. Qué curioso, sería como en un mapa, ¿no? Cuando pones la capital, que de repente sale el pequeño icono Madrid o Barcelona o Santiago de Compostela, ¿no? Eso significaría... Sí, por favor. No, perdona, era eso lo que te quería decir. Incluso te comento, eso es lo que pensábamos al principio, que eran puntos claves estratégicos en el planeta, como posiblemente pues el Cairo, las pirámides, sí. Pensábamos que quizás había alguna relación. Luego me di cuenta de que no es así. Lo que te informa con las escalas es del punto en el cual está la costa. Y imaginemos que el planeta Tierra es una esfera.
¿de acuerdo? En el planeta Tierra, de un extremo estaría Nazca y de otro extremo, muy curiosamente, no sabes qué tierra misteriosa está en ese sitio. Ni idea, estoy tratando de imaginarlo, pero ni idea. Hago adivinar, es Angkor Wat. No me digas. Sí, es Angkor Wat, es el otro extremo del mundo, curiosamente también orientados a la perfección con las coordenadas de norte, sur y este y oeste, y bueno, ya te comento, lo más importante es que todas esas líneas llevan hasta el punto final que es el otro extremo del mundo. Entre un lado y el otro hay 20.000 kilómetros, 20.000 y pico, y en base a eso ellos con escalas consiguen llegar al punto de costa que quieran identificar en ese momento. Dejamos esa música, Carlos, para pensar. Me estás haciendo pensar. En el otro lado del mundo de esas líneas de Nazca está Angkor Wat, esos templos que están en Camboya, que vamos a visitar precisamente este año. Qué curioso, ¿no? Y están delimitadas otra serie de marcas. Dime una cosa. Hay otra serie de líneas al lado, las líneas de Palpa, que se descubrieron recientemente también. ¿Has hecho algún estudio también sobre ellas? No, por supuesto. Es decir, voy a aclarar una cosa. Nazca lo ponemos como un reclamo, y es un reclamo porque la gente conoce Nazca, no conoce Palpa, no conoce Ica, pero lo que te puedo afirmar es que en Nazca y en las zonas de alrededores están muchas más flechas que yo también incluyo en el estudio. Es decir, el plano es mucho mayor que Nazca. Ya. El plano incluye unos 50 kilómetros de diámetro, por lo menos. Ya. Hay también muy cerca, bueno, relativamente cerca de allí, en la península de Paracas, en la costa de Paracas, ese famoso tridente, el candelabro. ¿Tiene algo que ver también con esas marcas? Sí, tiene que ver y tiene que ver también otros temas, también como las esferas del cielo, las esferas de Costa Rica, que también existen en Venezuela y en Visoko, en Bosnia. Ya, apasionante lo que cuentas, Carlos. Otra cosa, cuando estuvimos allí, te digo que hemos estado este año recientemente viéndolo, en algunos periódicos recibíamos noticias de que algunas de esas líneas se están perdiendo. Hay un puesto que hay que pagar peaje, y algunos listos pues se lo saltan, se meten por el desierto, saltan a la carretera panamericana y están destruyendo esas líneas. ¿Qué necesitaríais vosotros o qué pretendes, o es un poco alzar la voz para que eso no ocurra, ¿verdad? Esta información también. Algo más allá de lo que incluso tú estás diciendo. Estamos hablando de un problema que es muy difícil de solucionar. Es un problema que depende de la administración peruana. Nosotros, evidentemente, no podemos tocar en cuanto a decisiones que tomen ellos o, bueno, las acciones de algunos desaprensivos. Lo que en sí nosotros podemos hacer, y es algo que podemos hacer desde nuestra propia casa, con los programas que evidentemente pues nosotros tenemos una gran lista de programas con los que se puede colaborar. En este caso lo que se puede hacer es reunir la información que en Nazca se guarda, con lo cual nosotros a partir de ahí ya tendríamos guardado esa información, ya tendríamos las escalas, ya tendríamos todo, y después a mayores de eso ya se puede, si quieren, destruir, pero nosotros necesitamos esa información antes de que se pierda. Ya, ahora te preguntamos cómo podemos ayudar. Es decir, antes de que se pierda, antes de que desaprensivos como tú dices sigan pasando, o incluso lo que no ha ocurrido hasta ahora, la erosión las vaya borrando, necesitáis eso, recopilar toda la información que hay en esa zona. ¿Cómo se puede hacer? ¿A través de los programas de Google o esos que hay por ahí? Muy sencillo, sí. No querría hacer publicidad, vale. Evidentemente es a través de programas informáticos de imágenes satelitales. Evidentemente todo el mundo tiene en la cabeza, pues el que tiene en la cabeza, sí, por supuesto. Y bueno, con ese, por ejemplo, ya se pueden hacer una idea de lo que en Nazca se guarda. Muy importante es que hay varias capas en cuanto a la formación de Nazca. Nazca se hizo por capas. Nazca se hizo, en plano y en conjunto. No existe ningún elemento fuera de una intención preestablecida. En este caso, lo único que nosotros necesitamos es, evidentemente, guardar esas imágenes, conseguir las imágenes de mayor resolución que se pueda y
en este caso, a partir de ahí, trabajar con ellas. Ya. A punto de terminar, Carlos, aunque seguiremos con el tema porque nos parece apasionante, si eso es así como tú dices, hay una intencionalidad, hay alguien que detrás estaba con inteligencia para hacerlo. ¿Quién lo hizo? ¿Seres extraterrestres? Bueno, precisamente en este caso lo que ha sucedido es que todo comenzó en el transcurso de la realización de una obra que precisamente se está editando y va de esto, ¿no? Va de involución humana. Pero lo que nosotros queremos comentar, primero en principal, es fuera ovnis, fuera extraterrestres, vamos a hablar de la ciencia como ciencia y vamos a hablar de un ser humano que era capaz de hacer cosas que nosotros hoy por hoy no atribuimos a esa antigüedad. Y lo que nosotros vamos a intentar es, sobre todo, hablar de unos personajes que intentaron sobrevivir en unas épocas muy remotas y que el pasado humano y el transcurso del tiempo nos hizo olvidar. Carlos Hermida, ingeniero, que nos da otra visión muy curiosa y muy interesante acerca de las líneas de Nazca. Carlos, ¿de qué forma podemos conectar contigo, saber más, tener más datos de esa investigación, ayudarte con algunas líneas que podamos encontrar? ¿Alguna página web? Encantados. Mire usted, precisamente en Facebook tenemos un apartado para que la gente se empiece a meter en el tema de Nazca, contacte con nosotros, sobre todo necesitamos gente pues que utilice programas de CAD, que utilice diseño y que quiera colaborar de manera evidentemente desinteresada para que podamos conservar ese legado que nos dejó esa vieja civilización, la cual considero que fue global. Eso ya aparte son hipótesis, pero ya lo que te comento es lo más importante es ese legado que nos han dejado y esa información conservarla, porque es lo más sagrado que tenemos hoy por hoy en el planeta Tierra. Ahí nos apuntamos. ¿Dónde podemos mandar? Dices entrando en Facebook, ¿y cuál sería? En Facebook, Salvar Nazca. Salvar Nazca. Todo el mundo que se apunte, lo acabamos de comenzar hoy mismo y está dispuesto para que se una todo el mundo. Salvar Nazca en esa red en de Facebook. Y vosotros ya os comento, podréis disponer de nosotros cuando queráis y de los estudios que, os queráis que os aportemos. Carlos, aquí hoy hemos lanzado esa idea y esas hipótesis vuestras y vamos a seguir el asunto, si te parece, ¿vale? Miguel, no quería dejar antes el tema sin comentar que precisamente fue María Reiche, a sus 85 años, quien me dio la última pista que necesitaba para saber qué era. Y es porque ella dijo en una de las últimas publicaciones que aún quedaba mucho por hacer y que existen zonas sin explorar con direcciones y dimensiones muy, muy exactas. Y eso lo dijo María Reiche, no lo he dicho yo. Direcciones y dimensiones muy exactas. Carlos Hermida fue nuestro invitado. Gracias por ese nuevo punto de vista. Vamos a seguirte la pista. ¿Te parece, Carlos? Muchas gracias, Miguel. Ahí estaré. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Tres y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Regresamos. Nos queda todavía una hora del espacio en blanco para tratar algunos enigmas y algunos misterios de los que aquí nos gustan. Teléfono de llamada gratuita sigue abierto, 900-137-137 y eBlanco Radio en Facebook y en Twitter, nuestras redes sociales. No os perdáis la segunda hora, ese estudio que vamos a hacer sobre esas misteriosas manos, y ahora junto a nuestros dos primeros invitados vamos a tratar de sacar conclusiones. Decís que se asemeja mucho este fenómeno al de visitantes de dormitorio y al de extraterrestres. ¿Cómo distinguirlos? ¿Es el mismo fenómeno que está repitiendo? Se asemejan los protocolos, los hechos, lo que sucede. Vamos a ver, nosotros, Jesús y yo, que tenemos otro tipo de teorías basadas en la formación de las leyendas modernas actualmente, cómo nace el folclore en formación actual, sostenemos o lo hemos defendido y estamos incluso, creo que el futuro acabaremos publicando algo sobre ello, que las cuestiones se ajustan a una especie de protocolo. Hay un protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación que está muy reflejado en las leyendas de una manera muy clara, además es muy similar, por ejemplo, en el entorno cultural nuestro, que es Europa Occidental, de una manera muy similar en todos los países europeos. Incluso yo extendería más, yo diría que en todos los países de la órbita cristiana occidental, no solamente la nuestra, sino también de, por ejemplo, ortodoxos y demás, donde es un mundo muy parecido. Y como los encuentros son muy similares, parecen obedecer a algún tipo de comunicación que tiene establecida una especie de teatrillo.
y sobre ese teatrillo se desarrolla una escena. Y esa escena, que parece como muy provocada y muy clara, lo único que ha hecho es que ha ido adaptándose a nuestra forma de pensar. Se va como modificando, de manera que la imagen del observador, del punto de vista del observador humano, se va adaptando a lo que él sería capaz de pensar de lo que él llamaría una frontera mágica. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los platillos volantes de Adamski de los años 20 estaban llenos de tornillos gordos como los antiguos vagones de metro. Los de ahora prácticamente parecen luz. Dice, bueno, ha mejorado mucho su tecnología en 20 años. No, es que la nuestra les ha pasado. Con lo cual hay que redactar la imaginación para que sea garantizado que es algo mejor o superior. Bueno, el concepto mejor o superior desde el punto de vista tecnológico no existía en el siglo XIV, XV, XIII o XII, con lo cual era un entorno mágico de otro tipo. Pero la comunicación se producía en los mismos términos, exactamente igual. Entonces, por eso es por lo que nosotros hicimos incidencia en eso. Sí, son fenómenos muy parecidos. Hay un documento del siglo XIV que hace Alonso de Valladolid en Castilla, en tiempos de Alfonso XI, donde trata de proteger a las gentes del reino de las acechanzas de las hadas malvadas de los bosques, de los brujos y brujas. Y cita un ejemplo, es decir, cuando determinado tipo de brujos, es decir, entran en las casas de las personas para llevárselas a grutas de luz, donde las someten a extrañas operaciones o a extrañas acciones. Es una aducción de manual. Sin embargo, está reflejada en un entorno cultural distinto, con lo cual la proyección que se tiene de ella es diferente. Entonces, esto es lo que nosotros vimos claramente, que había de similitud entre las leyendas modernas y las antiguas. Incluso es curioso, porque el propio observador humano era capaz de distinguirlo. Por ejemplo, cuando a Walter Benz, a William Yeats le dicen no quieras saber demasiado sobre nosotros, las propias hadas, o cuando a Walter Benz las hadas en Bretaña les cuentan en los pueblos que las hadas comunican a la gente que se están yendo de los bosques porque se aproxima un siglo invisible, un siglo tremendo, el 20. Qué curioso. Los hay en todas las partes del mundo, el mundo árabe, en Oriente también. Exactamente. Sí, es una tradición universal. Eso es lo que hace pensar, hombre, la gente lo puede negar de una forma rotunda y se queda tan pancho, ¿no? Pero claro, si somos un poco rigurosos y tenemos documentación sobre la mesa, te das cuenta que esta creencia es universal en todas las culturas, tanto islámicas, cristianas, judías, budistas, en todas. Incluso paganas, ateas. ¿Por qué? Porque siempre se ha creído que la naturaleza estaba viva y que las miriadas de criaturas que poblaban los árboles, los lagos, las fuentes, pues eran este tipo de seres a los que tenías que congraciar si no querías tener percances. Entonces, claro, eso es un denominador común. Es una creencia universal. Cambian los nombres y luego, cuando decíamos eso, ¿cómo distinguir? Que preguntabas tú antes, si es una aparición extraterrestre, si es una aparición fantasmal, es una aparición duendil. Muchas veces por los actos les conoceréis. El protocolo que decía Carlos es que para entrar en nuestra realidad necesitan ajustarse a unas condiciones, ¿no? Unas condiciones energéticas, vamos a llamarlas. Entonces, pero ¿cómo sabes luego quién es el que se manifiesta? Un duende nunca te va a dar un mensaje. Nunca da mensaje, jamás. El duende lo que hace es eso, divertirse, jugar. Un alma en pena, un fantasma, sí te va a dar un mensaje normalmente relacionado con algo que no terminó de hacer en vida. Y si es un ser de otras dimensiones, te va a dar otro mensaje, posiblemente apocalíptico, posiblemente angélico, etcétera. Pero la forma de inmiscuirse en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro espacio-tiempo, es muy parecida. Son entidades daimónicas, utilizando la palabra daimón, como lo utilizaban los griegos, es decir, seres que están muy vinculados a ciertas personas para transmitirles un determinado mensaje. Y ese mensaje es lo que nos da la naturaleza de santidad. Entonces, atentos, porque los visitantes de dormitorio son muy parecidos a los incubos o son muy parecidos a los duendes, pero no quiere decir que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las características que decíamos al principio es que se pueden transformar en lo que quieran, nos pueden engañar. Fíjate, una discusión que hubo en la Edad Media es que cuando se aparecía la Virgen o se aparecía San Miguel, la duda era si realmente era la Virgen o era San Miguel o era una entidad demoníaca que aparentaba ser la Virgen o San Miguel. Entonces era muy complicado. ¿Por qué? Porque la actuación proteica que tienen estos tipos de seres lo que hacen es engañarte. Pero los que no te engañan te dan un mensaje. Y ese mensaje, si luego se puede comprobar si es verdad, es lo que te da la idea de que realmente lo que te intenta transmitir es algo positivo para tu momento presente. Y ahí es donde distingues si es un duende, si es un hada o es un ser de otras naturalezas. Por sus obras lo conoceréis. Quiero terminar con un fragmento de una película que se llama Las Crónicas de Spiderwick. La que acaba de citar Jesús. Sí. No te atrevas a leer este libro.
Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros. ¿Por qué no puedo verte? Podemos elegir mostrarte lo que queremos enseñarte. Pero te lo advierto, unos pocos son sinceramente muy de temer. ¡Ah! ¡Has cogido el libro! ¡Puse una nota en la portada! ¿Es que no sabes leer? Están por todas partes, trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible. ¡Eres un mentiroso! Mantén el libro a salvo del ogro. ¿Ogro? Dame el libro. Pues ahí lo decía, un montón de seres que parecen en el imaginario, y si no quieres complicarte la vida, no te atrevas a leerte este libro de los duendes, reeditado 25 años después con nueva información. Gracias a los dos, que no pase otros 25 años para... Bueno, si queréis volver a sacar otra cosa dentro de 25 años... Bueno, sí. ya sabes, Miguel, que tenemos otros temas también, o sea que no solo nos hemos dedicado a los duendes, lo que pasa es que es curioso que nos recuerda un poco, es como un déjà vu, que hace 25 años estuvimos prácticamente todas las entrevistas eran de duendes y ahora también todas las entrevistas son de duendes, pero entre medias ya sabes que hablamos de arqueología, hablamos de la iglesia, hablamos de apariciones, de otro tipo de cosas. Forma de contacto con vosotros, contigo, Carlos. Mi página web, carloscanales.net. ¿Tienes Face o Twitter? Sí, tengo Facebook, cuando me busquen también salgo ahí. Vale. ¿Jesús? Yo no tengo página web, pero bueno, a través del Facebook se me puede localizar, tanto en la página personal como la profesional, y por supuesto pues cada semana en la Escóbula de la Brújula. Enhorabuena a los dos, también a Ricardo Sánchez, que no le hemos nombrado, que hace unas ilustraciones increíbles, un libro editado por DAF también, que bien que editen libros tan bonitos. Gracias, nos seguimos viendo, será un placer volver a estar con vosotros. Gracias, Miguel. Gracias. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Vamos con informaciones de las próximas citas del misterio. La siguiente, la próxima en Barcelona, días 22, 23 y 24 de junio. Josep Guijarro, su presentador, está esta noche con nosotros. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Miguel. Se está preparando una buena, ¿no? Segundo Congreso Internacional de Ufología en Barcelona. Así es, la segunda edición de este Congreso Mundial. La primera tuvo lugar el año pasado en un lugar mágico que conoces bien, que fue la montaña de Montserrat. Quedó un buen sabor de boca y los organizadores, ya constituidos como We Are Love, Somos Amor, se han atrevido a esta segunda edición, que va a tener pues a personajes muy relevantes, como no podía ser de otra forma, pues como pueden ser Erik von Däniken. Erik von Däniken viene a España. Sí, va a estar en España, yo creo que desde el 92 no ha pisado nuestro país, es por lo tanto una buena oportunidad, sobre todo después de las muchas series televisivas a las que estamos acostumbrados a verle, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido con sus libros, hemos crecido con sus libros y también con sus teorías, que para muchos seguirán siendo muy imaginativas, pero siempre tienen ese pozo de incógnita y de verdad, ¿no? Han abierto muchas puertas. Y hay otra serie de personajes importantes en el mundo de los ovnis, ¿verdad? Así es. Por destacar algunos, te citaría, por ejemplo, a Stephen Bassett, que es director del Paradigm Research Group, una iniciativa que se creó en 1996 pues para acabar con el secreto de los ovnis a nivel gubernamental. Este hombre, que es abogado de profesión y ha participado en proyectos como el Disclosure Project, ha llevado a cabo muchas iniciativas para convencer desde astronautas a políticos, a militares, a que dieran su testimonio, a que abrieran al mundo los archivos. Y también es cierto, él está dentro de esa tendencia nueva dentro de la ufología que se llama exopolítica y que de alguna manera ya da por sentado que esos contactos a nivel gubernamental se han
llegado a producir y nos va a traer también pues información al respecto. Perfecto. Y después vamos a tener muchos contactados. Dime, alguno de ellos rápido y damos información. Pues mira, podemos hablar de Sixto Paz Wells, podemos hablar de Matías Di Stefano y podemos hablar de la propia Helen, que es una organizadora del Congreso, que estará esos días 22, 23 y 24 de junio en el Hotel Alimara de Barcelona, que es donde se van a albergar estas conferencias, en las que entre otros estás tú también, Miguel. Como siempre, encantado de recibirte. John de Sousa también veo por aquí, aparte de Sixto Paz. John de Sousa, por cierto, ya que lo mencionas, muy interesante, porque este hombre fue agente del FBI, de los que tienen acceso a información clasificada, y parece que va a traer informaciones muy relevantes en lo concerniente a las investigaciones OVNI en Estados Unidos. Y ya sabes que lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo. Días 22, 23 y 24 de junio de este año, dentro de nada ya. Forma de contacto, si nuestros oyentes quieren más información, página web. Pues hay una página web que es de ufologyworldcongress.com, y quienes prefieran el método tradicional, que es el teléfono, les pueden proporcionar el 93... Espera, que apunto. 93... 118... ¿Sí? 5168, repito, de ufologyworldcongress.com o 93-118-5168. Ahí está la cita, nueva cita con el misterio, 22 y 23 y 24 de junio de 2018 en Barcelona. 24 de junio, que si me lo permites, ya sabes, se cumple el 71 aniversario de la era moderna de los ovnis. Hasta en eso es mágica la mesa. Señor, aparecerán, bueno, solo faltaría que aparecieran. Fuerte abrazo, Josep, te veo prontito. Un abrazote. Nos vemos pronto, gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, os llamo desde Asunción, Paraguay. Soy Ramón de Madrid. Estoy viviendo aquí y me encanta. Os sigo aquí y allá. Seguid así. Un abrazo. 3 y 20, 2 y 20 las Islas Canarias. Seguimos en directo y seguimos con más misterios. Tras esa introducción, os la ofrecemos y saludamos a nuestra siguiente invitada. Viajamos una vez más hasta el principio de nuestra historia como especie humana. Y allí, en aquellos tiempos, nos encontramos con un extraño enigma, el de las manos pintadas en las paredes de las cuevas. Después de caminar un centenar de metros por una pasarela, es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca. Manos y más manos, manos superpuestas por todos lados, una curiosa expresión humana, pero no sé si son de alegría o de angustia. Hay un misterio en todo eso. El misterio de las pinturas de manos. La representación de las manos en negativo es una práctica llamativamente habitual entre los artistas de las cuevas prehistóricas. Las conjeturas sobre su significado incluyen que representaba las manos sanadoras del chamán de la tribu. Se decía que era un hecho artístico por sí mismo, o que era la huella del paso por la vida de quienes la imprimían, y junto con la de sus ancestros simbolizaban sus árboles genealógicos. Más allá de las hipótesis al respecto, el verdadero significado de las representaciones de las manos en negativo es aún un misterio. Esta noche trataremos de desvelarlo con la ayuda de nuestra invitada. Invitada a la que ya saludamos, Lourdes Gómez Martín. Buenas noches, Lourdes.
Buenas noches, Miguel. Gracias por dejarme vivir otra noche mágica de radio. Un placer que estés aquí con nosotros. Chulo ha sido estar con Carlos y con Jesús, ¿eh? Muy bonito, porque además los tres formáis parte de mis recuerdos más bonitos con el misterio, y gracias a conversaciones como la que habéis tenido, pues yo me dedico a esto. Qué bien. Eres periodista, ¿verdad? Sí. ¿Trabajas en Extremadura? Sí. Has hecho una serie de misterios extraños, ¿no? Sí, bueno, allí en Extremadura tengo secciones de radio en la casa, y también he hecho cosas de crónica negra. He presentado un programa en Canal Extremadura escrito en el aire sobre esa cuestión. Ya, ¿y ahora sigues haciendo también cosas en televisión? Sí, también. Vale, si queréis verla, ahí estará. Llevamos un tiempo, no sé por qué, detrás de esta extraña historia de las pinturas rupestres, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, perdón. El otro día hablábamos de, bueno, nuevas hipótesis que había, y la primera es que se ha descubierto que no la hacían los... Cuéntame. Pues son mucho más antiguas de lo que se piensa, ¿no? Exacto, Miguel, es un hallazgo que cambia por completo un paradigma, una idea que teníamos de que nosotros, el Homo sapiens, fue el primero en hacer arte, en tener esa capacidad simbólica para plasmar este tipo de cosas en las paredes de las cuevas. El descubrimiento ha sido fascinante, se publicó hace muy pocos meses en la revista Science, y la base del asunto es que se ha descubierto que las pinturas más antiguas del mundo se encuentran en la península ibérica, y que por su antigüedad solo pudieron haber sido hechas por los neandertales, porque en esa época todavía el Homo sapiens no había salido de África. Eso, Lourdes, cambia totalmente la historia tal y como la conocemos, ¿no? Cambia la historia y la idea que teníamos de los neandertales, que eran pues seres atrasados con respecto a nosotros, que toscos, burdos, brutos, ¿no? Y que si hacían algo de este tipo era por imitación nuestra, y quién sabe si a lo mejor fue al revés. De hecho, así es. Te cuento, Miguel, que las tres pinturas que refleja el estudio están en la cueva de Maltravieso en Cáceres, una mano en negativo, en la cueva de los Ardales en Málaga, que son unas estalagmitas decoradas con pigmento rojo, y en la cueva de la Pasiega en Cantabria una figura con forma de escalera. Esas tres son las pinturas que se han podido datar por el método uranio-torio, unas concreciones de calcita que hay sobre la pintura, y lo que han datado es la calcita. Por lo tanto, la pintura que hay debajo es anterior, más antigua, ¿no? Muchísimo más. La más antigua de todas es esa mano en negativo de Maltravieso. Son 66.700 años de antigüedad como mínimo, y estamos hablando de que el Homo sapiens llega de África hace 40.000 años. Imagínate, más de 20.000 años antes los neandertales, porque eran los únicos que estaban en esta parte de Europa y en concreto en nuestra península, estaban pintando las paredes de las cuevas. Unos seres, según el estudio que hay por aquí, que también se decoraban a sí mismos, ¿no? No eran tan brutos como nos parecían, ¿no? Sino que se ponían plumas, se ponían pendientes. Efectivamente, tenían desarrollado esa capacidad, y de hecho se pensaba que era muy difícil que ellos no hubieran hecho arte. Lo que pasa es que no había una prueba fehaciente como ahora sí la hay. Se sabe que los neandertales efectivamente se decoraban el cuerpo con pigmento rojo, lucían plumas, pendientes, enterraban a sus muertos también muchísimo antes de la llegada del Homo sapiens, por los enterramientos que se han encontrado en Francia, incluso muy curioso, algunos de un niño de 3 años de edad enterrado con todo su ritual, bueno, pues para proteger ese cuerpo, algo que hasta hace poco tiempo era impensable, y de hecho así ocurría. Y eso que se decía, se pensaba que bueno, pues trataban mal los neandertales a sus niños, no les cuidaban. Fíjate, esto demuestra todo lo contrario. También se han hecho descubrimientos recientes que nos cambian ese paradigma, no solo esto de las manos, incluso en la cueva del Sidrón, en el norte de España, se descubrió en una placa dental neandertal. ¿En una placa dental? Sí, en una parte de los dientes que ellos masticaban corteza de álamo, que tiene ácido salicílico, es decir, sabían que podían calmar el dolor con estos elementos, y que su dieta no eran carnívoros solo, sino que se alimentaban por muchas plantas que además cocinaban.
Todo esto ha hecho que en los últimos años pues cambiemos esa idea que había de los neandertales, y este estudio ya de las manos pues es alucinante. El arte más antiguo lo hicieron ellos. Se piensa que quizá esa capacidad simbólica pudo haber nacido en un ancestro común entre Homo sapiens y neandertales. Qué curioso. 3:28, hay más todavía. 2:28 en las Islas Canarias, más cosas que queremos contaros. Monty, ¿cómo iba la cuña? Nada, muy fácil. Ellos están jugando a las 7:30 y antes de llegar se plantan. Es como viajan. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Bueno, en realidad viajamos sembrando. Para una cuña que nos hacen nos dejan plantados. Sábados y domingos a las 4 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Pues si no les gusta, que siembren rosas. Rosas en el mar. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Lourdes Gómez, ahora Martín, hablando de un misterio que nos llama la atención desde hace tiempo. La cueva se llama Maltravieso, y además está, Miguel, fíjate qué curioso, en pleno casco urbano de Cáceres. ¿Qué me dices, sí? ¿Cáceres? En Cáceres ciudad, en la avenida Cervantes. Esta cueva se descubre en los años 50 por casualidad. En Cáceres hay una zona de calerizo, en concreto esa zona se estaba explotando para sacar cal, y por una explosión, por error de un barreno, se encuentra una de las entradas a esta cueva en 1951. No se descubrieron primero las pinturas rupestres, lo que aparecen son unos cráneos, uno de ellos trepanados, que causó bastante impresión en aquella época, y justo 5 años después Callejo Serrano, el investigador principal de Maltravieso, encuentra esas pinturas rupestres. Déjame decirte que la cueva de Maltravieso, y sabemos que las manos se dan en el arte rupestre de todos los continentes, pero la cueva de Maltravieso es una de las más numerosas, si no la más, que tiene más de 70 manos. Qué curioso. ¿Se puede visitar? No es visitable porque desde los años 50 hasta ahora ha sufrido un gran maltrato esas pinturas al haber estado expuesta en pleno casco urbano. Imagínate, Miguel, se perdieron muchas cosas, sí, y se maltrataron mucho las pinturas. Vale. Si lo tuvieran en otros países sería la que habrían montado, ¿verdad? Pues sí, hay un centro de interpretación, la verdad, demos ese toquecito desde aquí ya un poquito anticuado, teniendo en cuenta que es lo más antiguo que conocemos como arte. Está en pleno corazón de Cáceres, y yo creo que es hora de que, por favor, gracias a este estudio, pues se ponga en valor. Vale, eso, poner en valor esa serie de cosas. Se puede visitar ese centro de interpretación gratuitamente, ¿no? Sí. Vale, vamos con el tema de las manos. ¿Por qué manos? Decíamos aquí en esta introducción que quizá era, la mano del chamán, que quizá fuera una forma de dejar ahí el árbol genealógico. ¿Por qué manos? Muchísimo. Y aparte es que salen en todas las cuevas de todo el mundo, ¿no? En todas las cuevas de todos los continentes. Es un motivo muy representado. Parece ser que es lo que les hace tomar constancia de su existencia, de su identidad, empezar a convertirse en lo que somos, ¿no? En seres humanos que pensamos y que nos damos cuenta que existimos, y por eso dejamos ahí la mano. Pero hay muchísimas teorías, Miguel. Por ejemplo, se han encontrado manos como si fueran un aviso cerca de pozos profundos, como diciendo, cuidado. Hay peligro. También se han encontrado este tipo de manos asociadas a marcar un territorio, una determinada tribu o pueblo para identificarse a sí misma. Se ha hablado también, por supuesto, de rituales chamánicos. Y ahora, si quieres, hablamos de esas supuestas amputaciones, porque está relacionado con esto, con ritos de paso de la niñez a la edad adulta. Y también es muy curioso, Henry Braille, el francés que comenzó a poner en valor todo el arte rupestre en la península hace justo 100 años, él pensaba, porque vio muchas manos pintadas cerca de bisontes y demás, que podría tratarse de una ayuda para la caza, que si tú ponías la mano de alguna manera estás tratando de coger a ese animal. Y tengamos en cuenta que el motivo ha seguido siendo utilizado, y de hecho sigue en la actualidad. No nos olvidemos que hay tribus en Papúa Nueva Guinea que siguen haciendo este tipo de rituales. En Oceanía se disecaban las manos de tus antepasados para adquirir esa fuerza, la sanación a través de las manos por todas las terminaciones nerviosas que hay en esta parte del cuerpo. Y sobre todo también pensar, Miguel, que para ellos las manos eran todo.
cazaban, recolectaban, todo con ellas. Entonces es el primer símbolo de la humanidad. Ya. Jesús Callejo nos contaba el otro día, nos desvelaba que quizá, según las nuevas investigaciones, fueran las mujeres, las pintoras, las creadoras de esas manos, porque eran chiquititas, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Se han analizado biométricamente muchas de esas manos y por las formas angulosas que tienen y por la distancia de alguno de los dedos se ha descubierto que la mayoría de esas pinturas son manos femeninas. Por lo tanto, quizá también nos tenemos que empezar a plantear si las artistas de la prehistoria eran ellas y si esas manos son un rito femenino de paso, como decíamos, de la niñez a la adultez. Y sobre todo también rituales de curación. Se piensa que a lo mejor plasmaban estas manos en las cuevas porque ellos pensaban, quizá, que en las paredes habitaban los espíritus y podían entrar en contacto con el más allá y a través de esas manos dejaban una impronta de sí mismos y podían hacer esas peticiones a la divinidad. ¿Y por qué pintadas de rojo siempre o hay diferentes colores? Hay diferentes tonalidades, por ejemplo en las de Argentina, que son muy famosas, sí que hay distintas tonalidades blanquecinas, verdosas, más parduzcas, rojas. La mayoría de las de Maltravieso están realizadas en ocre rojo, son en negativo la mayoría a través de una especie de canuto, escupían el ocre rojo y silueteaban esa mano, y lo más llamativo de las de Maltravieso es que muchas de ellas aparecen solo con 4 dedos. Miguel. Eso te iba a preguntar, 4 dedos, ¿por qué? Pues no se Las de sabe. Maltravieso son de 4 dedos también. Muchas de ellas sí. Es muy curioso porque lo que falta es el meñique. Se pensaba que eran amputaciones. Hay muchas teorías para tratar de explicarlo. Una de ellas que dan los científicos es que fueran personas que por glaciación o por haber pasado mucho frío habían perdido uno de los dedos. Otra es la amputación. Se sabe, te hablaba de Papúa Nueva Guinea. Allí hay una tribu que cuando una persona de tu familia fallece se amputan en señal de duelo uno de los dedos, por lo tanto estas tradiciones se mantienen, podría ser, pero yo hablaba con Hipólito Collado, el presidente de la asociación de todos los colectivos de arte rupestre en Europa y uno de las partes importantes de esta investigación, y me decía que es muy difícil pensar que en esta época de la historia se amputaran los dedos porque tus manos eran la supervivencia, entonces quitarte un dedo es bastante complicado de asumir. Sí que es verdad que a través de pruebas infrarrojas que han hecho se han dado cuenta que lo que hacían era no marcar ese dedo, se lo tapaban, Miguel. El dedo sí que estaba, pero lo tapaban. ¿Por qué? Precisamente por esa creencia quizá de que los espíritus habitaban en la pared. Si ponían la mano completa podían quedarse atrapados en ese mundo de los espíritus. Si quitaban un dedo ya tenían algo de asiento sobre la tierra y no podían quedarse atrapados en el otro lado. Qué curioso. Manos en todos los sitios. ¿Hay más cuevas en Extremadura donde esas manos también? Es curioso porque, claro, Extremadura huye de esa norma franco-cantábrica, que es donde se dan la mayoría en nuestra zona. Parece que las más importantes pinturas están ahí en el norte, ¿verdad? En Efectivamente, Cantabria. nos encontramos con manos, además de en esa zona franco-cantábrica, en la Cueva de los Ardales, la hemos citado en este estudio por esas estalagmitas pintadas con ocre rojo, pero ahí tenemos 9 figuras de manos en Málaga, en Maltravieso, como te he dicho, unas 70 aproximadamente. Nos encontramos también, es muy importante, en la Cueva del Castillo en Cantabria, con 50 manos, y como digo, bueno, pues sería la más importante la de Extremadura, y ya te podría citar por continentes, Miguel. En Francia también tenemos muchas, en Argentina te he citado, California, se dan por todo el mundo. Qué curioso. También tuviste la oportunidad de entrevistar a alguien que ha hecho un mapa de genoma. Sí, Carles Lalueza Fox, un investigador, un genetista muy importante que participó en el proyecto Genoma Neandertal. Cuéntame qué es eso, qué significa. Pues lo que hicieron fue, a través de restos que conservamos no mucho, tenemos la idea de que, claro, que había muchos neandertales. Tampoco había tanto, las poblaciones no eran tan grandes como nosotros ahora que estamos extendidos por todo el mundo. De los miles de neandertales que habría, pues de los restos que se han recuperado han tratado de sacar el genoma, han conseguido secuenciarlo y se han dado cuenta que todos los Homo sapiens
aquí en Europa, fuera de África, tenemos un 2,5% de ADN neandertal. Espera, ¿eso significa que las dos especies... hubo hibridación, hubo contacto entre ellas, efectivamente se mezclaron, que esa es una de las teorías que trata de explicar ¿por qué desaparecieron los neandertales? Piensa que hace 40.000 años se produce ese choque. Aquí en la península llegamos nosotros, los Homo sapiens procedentes de África. Eso está claro, ¿no? Que nuestro origen está en África. Está clarísimo. Los neandertales estaban aquí, proceden de otra línea evolutiva, aunque tengamos un ancestro común, evolucionamos de manera distinta. Hace 40.000 años se produce ese choque y es la época en la que comienza el declive neandertal y desaparecen hace en torno a 30.000 años. ¿Por qué? Entre las teorías está cambios climáticos. Hoy día es muy difícil de aceptar entre los expertos porque ellos estaban más adaptados que nosotros, que veníamos de África, aunque también es verdad que el ser humano allí, con ese cambio que hubo, paisajes más de estepa, pues ellos estaban acostumbrados a cazar en ese territorio, pero es complicado de asumir esto. Entonces se piensa que no es que desaparecieran por ese choque o que los aniquiláramos. Gracias a eso del genoma, a ese 2,5%, hemos descubierto que se mezclaron y que quizá les absorbimos, les asumimos y se fueron diluyendo su huella entre nosotros, ¿no? Que hoy día sobrevive en nuestro genoma y que algunos rasgos que tenemos como especie, hablaban en una noticia que leí, de esa hostilidad, de esa capacidad de lucha, todo eso que quizá nos viene de nuestra parte neandertal. Qué curioso, Lourdes, casi terminando, cómo cambia la historia con estos descubrimientos nuevos que se están haciendo y quizá los que vengan, cómo nos hará cambiar nuestro punto de vista sobre eso, nuestros ancestros. Ahora el gran reto, me decían los investigadores como Hipólito Collado, con los que he tenido la oportunidad de hablar, es seguir avanzando porque, claro, en esas cuevas como Maltravieso se han superpuesto pinturas de distintas épocas, en ver cuáles son neandertales, cuáles son Homo sapiens, para ver qué características tenían unos y otros, si realmente la capacidad simbólica, ese culto a la divinidad que tenían era el mismo o no. O sea, se trata de seguir avanzando en esa línea y, por supuesto, de terminar con ese mito de que eran unos salvajes y que si hacían algo cultural, digamos, era por imitación nuestra. Eso ha quedado totalmente defenestrado gracias a este estudio que, como digo, ha supuesto un cambio total y pasar a estar orgullosos de que el arte más antiguo, es decir, lo que nos convierte en seres humanos y no en animales, está aquí en nuestra tierra. Lo tenemos aquí. ¿Cómo es la cueva esa de Cáceres? Maltravieso. Sí. ¿Tiene estalactitas? ¿Esto es una cueva seca? Es una cueva seca. Hay zonas que sí que es verdad que hay estalactitas, pero como digo, es que ha estado muy maltratada, Miguel. Hay distintas galerías. Esto es una zona que se llama, donde está en concreto la mano más antigua, la galería El Paso de la Serpiente. Y bueno, pues como digo, es una cueva que tenía restos óseos, incluso un cráneo trepanado, que se dieron cuenta que el individuo había sobrevivido a esa trepanación y siguió viviendo después un tiempo. Es una cueva que está enmarcada dentro de un espacio importante en lo que a prehistoria se refiere, y es el calerizo cacereño, porque tenía unas condiciones muy buenas. Y hay otras cuevas, como por ejemplo la de Santana o la del Conejar, que también están siendo estudiadas por el equipo Primeros Pobladores de Extremadura, algunos de ellos Eudald Carbonell, Antoni Canals, muy asociados con Altamira, y se están dando cuenta de todo el potencial que tienen y lo que todavía nos falta por descubrir allí. Y dices que se descubrió la cueva, pero no se vieron las pinturas inmediatamente. No, las se pinturas tardó tiempo. 5 años después. Déjame decirte también que hay otro tema ritual, Miguel, relacionado con los neandertales, que es el canibalismo. Tema polémico, pero se sabe por restos óseos que esos huesos, bueno, pues se les extrajo el tuétano, que fueron tratados. No está asociado esos huesos a épocas de hambrunas, por lo tanto era también parte de sus rituales de asumir, fíjate, hablabais de duendes, ¿no? De asumir la fuerza, pues un poco también relacionado con todo eso, de asumir la energía de los que ya no están y que se perpetúa hoy día en esas tribus de Oceanía, Papúa Nueva Guinea, de tener la energía del que ya se ha marchado a través de las manos, porque es un punto, esa energía sanadora, que las manos son mágicas,
pues recordemos también las reliquias cristianas, hay símbolos egipcios también de la mano, la representación de la primera persona de la Santísima Trinidad entre los primeros artistas cristianos también era una mano, por lo tanto es un símbolo. La mano de Fátima también. La mano de Fátima, la mano higa, que es esa mano donde el pulgar está rodeado por el resto de dedos en forma de puño, protector de los niños, la mano cornuda, esa mano roquera, como protectora de la fertilidad de los genitales masculinos y femeninos, o incluso los indios de las praderas marcar con pintura sus manos en el lomo del caballo para identificarlos, sigue siendo un símbolo omnipresente. Qué curioso. ¿Qué estás preparando para la próxima vez que vengas al programa aquí a Madrid? Cosa que te agradezco porque vienes desde Extremadura, vienes a Madrid al programa aquí en directo, te lo agradezco. No, las gracias a ti por dejarme vivir la radio de noche en directo con un maestro como tú, que aprendo muchísimo y me encanta venir. Y pues Miguel, espero venir muy prontito a contaros que voy a publicar un nuevo libro, La Iglesia y sus enigmas, un libro donde hablo de todo lo que he investigado a lo largo de una década sobre asuntos religiosos. Hablamos de apariciones marianas, santos con capacidades paranormales, luces populares que se convierten en fiestas religiosas, demonios, exorcistas que ejercen en la actualidad. Pues he condensado ahí todo ese tema que también me apasiona, que es el de la Iglesia. ¿Lo hacemos la semana que viene? Me encantaría, pero vamos a esperar hasta que salga el libro en junio. Sí. Vale. ¿Forma de contacto contigo? Pues en redes sociales, Twitter @lourdesgm13 e Instagram, mi página web periodismoymisterio.com. Ha sido un placer, saluda a tu familia, que sigamos compartiendo sesiones de radio y sobre todo misterios. Y gracias. Gracias, Miguel, y hasta la próxima, espero, de verdad. Gracias. Gracias. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Y seguimos. Hace tiempo quisimos mostraros un trabajo que están haciendo en ese nuevo canal de Radio Televisión Española, Playz, algo que llaman el punto frío, que tiene que ver con todos estos misterios. Hoy ponemos el segundo capítulo. Benigno Moreno y Maika Aguilera son los realizadores. Es una curiosa historia, una dramatización que hoy os ofrecemos. Escuchad. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Diana, ¿pero qué...? Te he dicho que la he visto. Cariño, yo no he visto nada. Tú ibas dormido. Pero no ves. No hay nada, no hay nadie. Llevamos ¡Que la he visto, joder! He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera. Cariño, venga, hace mucho frío. ¡Calla! ¿Has escuchado eso? El Punto Frío, un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 2. La portuguesa. Como metáforas del acto de desactivar a alguien de su ser, de su esencia, todo eso está en este Bone Dry, uno de los temas del canon de Albuquerque y el Deconstruction. Los llamamos así por la temperatura. Cuando se produce un fenómeno paranormal, la temperatura desciende de forma brusca. Y nos acercamos a uno de esos lugares. Un poco más adelante, junto a la base militar de Talavera la Real, una mujer y su bebé de apenas unos meses perdieron la vida en un accidente de tráfico. A ella se la conoce popularmente como la portuguesa. Y son muchos los que afirman haberla visto por esta carretera Nacional 5. Luchan contra la crueldad de estar vivas, como la protagonista del primer relato que da nombre al libro. Pablo. El que nunca se duerme en el coche. María Fernanda.
No se debe confundir la historia de la portuguesa con la leyenda de la chica de la curva. En esta última, una joven que es recogida por un conductor alerta a este acerca de un punto peligroso en el que ella misma perdió la vida. Cuando el conductor se gira asustado, la joven ha desaparecido. Pero en el caso de la portuguesa, ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Atrás! He visto a una mujer en la carretera. ¿Qué dices? Ha aparecido en el otro carril y... Cariño. Llevaba un... En el caso de la portuguesa, su aparición es repentina, más enfocada a provocar accidentes que a evitarlos. Eso es, respira. ¿Mejor? Pero, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Es evidente que no todos estos encuentros terminan en accidente. Te he dicho que la he visto. Cariño, yo no he visto nada. De ahí que tengamos los testimonios de decenas de personas que relatan su experiencia con la portuguesa. Camioneros, conductores solitarios, grupos de jóvenes o matrimonios. Que la he visto, joder. He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera. Cariño, venga, hace mucho frío. Calla. ¿Has escuchado eso? Diana, no podemos estar aquí en mitad de la carretera. Es peligroso, es que no lo ves. ¡Calla! Diana. Suéltame. He visto a una mujer que cruzaba la carretera y se metía por aquí. Y creo que necesitaba ayuda. Llevaba un bebé en los brazos. ¿Ayuda? ¿Y dónde está? Si alguien necesita ayuda, se queda y no se va. No desaparece. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas ahora? Algunos testigos hablan de una mujer que camina con las manos sobre el vientre, dando a entender que está embarazada. Otros afirman sin dudar que la mujer porta entre sus brazos a un niño de pocos meses de edad. No escucho nada, Diana. Viene de ahí detrás. Eso de ahí es una base militar. Puede que fuera un soldado o algo así. Joder. Un soldado de guardia fue la primera persona en llegar al lugar del accidente. Vio a la mujer y al bebé malheridos, muy graves. Pidió ayuda, pero las unidades médicas llegaron demasiado tarde. ¿Lo escuchas ahora? Detrás de esas piedras. Ahí está. No te muevas. Quédate ahí. Quédate tú si quieres. ¿Hola? ¿Hola? Aquellos que decidieron bajar de sus vehículos encontraron algo que dista mucho de cualquier explicación. ¿Está bien? ¿Hola? Una mujer, vestida con ropas rasgadas, de pelo largo y negro, sentada junto a unas rocas, de espaldas a la carretera. Señora. A los testigos. ¿Se encuentra bien? Venga. Una mujer Dame la mano. para la que la ayuda llegaba demasiado tarde. Deje que le ayude. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Levanta! ¡Vamos, dame la mano! ¿Dónde se ha ido? ¡Vamos, Diana! ¿Dónde está la mujer? ¡Joder! ¡Vamos al coche! Estaba ahí. He visto que estaba. ¡Vamos, métete en el coche! ¡Ya no está! ¡Sube al coche! ¡Vámonos de aquí! Diana y Pablo regresaron a su coche y escaparon de ese punto incapaces de encontrar una explicación a lo que vieron. Creían atender a una mujer que necesitaba ayuda. Sentada en aquellas piedras de ahí, intentaba tranquilizar a su bebé. Pero de repente, tras un desgarrador grito, la mujer y su bebé simplemente se desvanecieron ante la mirada de la pareja. Ellos son probablemente los testigos más recientes del fenómeno paranormal que transita por esta Nacional 5, junto a la base aérea de Talavera la Real. El misterio de la portuguesa. Desconozco las causas o los motivos por los que aquella visión se cruzó en el camino del matrimonio, pero lo que sí tengo claro es que ellos creen al 100% lo que vieron.
¿Realidad? ¿Imaginación? No seré yo quien dé respuesta. Quizás seas tú el que lo haga. Si algún día terminas en este punto frío. ¿Ya está? Sí, ya está. Hemos terminado. Ya sé que 10 minutos tuyos son 2 horas mías. Estoy congelado. Joder, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Alguna queja más? ¿Quién es Rocío? No ha parado de escribirte. Anda, vamos. No te quejes tanto. Y todavía queda montar todo esto. Pero estaré en mi casa y no tomar por culo. Vamos. Oye, en serio, ¿quién es Rocío? El punto frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Uno de ellos es Cristian Plaza, que hace tan solo un mes que descubrió nuestro programa y nos escribe unas palabras muy bonitas, ¿no? Y muy contento porque le hacemos mucha compañía. Pues Cristian, tienes ahí un montón de programas para ponerte al día de todo el pasado que tiene el Espacio en Blanco, así que prepárate. Pues sí, qué maravilla. Por ejemplo, los que sí que siguen el programa desde hace muchísimos años son una peña de amigos que viven en un pueblecito de Castellón que se llama Almazora. Y allí está Alejandro Sanz, que no es la primera vez que nos llama. Esta noche nos ha vuelto a llamar para contarnos que han montado un pequeño programa de radio allí en una emisora local de Almazora y que desde allí hablan de nosotros. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Ganadores del concurso que teníamos para hoy? Pues tenemos a 5, como de costumbre, a Jesús Albertazzi de Tenerife, a Ana María Alba de Cádiz, a Germán Hernández desde Barcelona, Maribí López Sevilla y Raúl Sanz de Castellón. Solamente necesitamos que nos mandéis vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es y os mandamos el libro enseguida. Perfecto. Feliz semana. Habrá más misterios la semana que viene. Preparaos. Vienen invitados especiales. Así es. Y se me olvidaba una cosa importante. Hemos recibido unas fotos muy bonitas de Murcia, ¿no? Del Congreso de Murcia. Sí, que nos las ha enviado. Tengo por aquí su nombre. ¿Dónde estás? Se me ha ido. Sí, no, Leonardo Garre. Nos ha enviado varias fotos del Congreso y nos gustaría mucho, Leonardo, si nos estás escuchando, que nos las mandes al correo electrónico porque la verdad es que eres un fotógrafo excelente y alguna de ellas nos gustaría guardárnosla de recuerdo. Sí, señor. Gracias, Leonardo. Gracias a todos los que estuvieron allí. Gracias a ti. Nos vamos.